Cuando estamos en año mundialista, el momento que más esperamos todos los aficionados son las convocatorias finales de las selecciones que van a estar jugando dicho mundial. Y obviamente con México no se queda atrás con las sorpresas y más si tenemos a Javier Aguirre como entrenador. Entonces, el día de hoy quiero darte mi convocatoria ideal, los jugadores que yo dejaría fuera, los jugadores que yo metería a la fase final y en la convocatoria final. Entonces, bueno, empecemos. Quiero empezar hablando de los jugadores que están contemplados hoy por hoy en la convocatoria y que en lo personal los sacaría de la convocatoria y no los llevaría bajo ninguna circunstancia, y quiero empezar hablando de Luis Romo. Luis Romo, un jugador que tuvo un paso bastante bueno con Cruz Azul principalmente, pero creo que hoy por hoy ya no es lo que era antes Luis Romo. Si bien estuvo en esas super Chivas que nos estuvieron ilusionando bastante en este torneo, creo que no fue el jugador diferente para que eso pasara. Hubo otros mejores jugadores que él, tanto en su equipo y en selección, y aparte no tuvo un seguimiento en selección como otros jugadores que están dejando fuera. De un Luis vamos a pasarnos a otro Luis y quiero hablar de Luis Chávez, un jugador que si bien fue el mejor jugador de Qatar 2022, que a ver, también el nivel de la selección en ese mundial fue paupérrimo y horrible, creo que hoy por hoy jugando en una liga de menor nivel en Europa, en un fútbol nada vistoso como lo es Rusia y aparte con una lesión bastante larga durante todo el año, llevar a Luis Chávez me parece un error garrafal. Hay otros jugadores que podrían cubrir esa posición que tienen una, mucha más regularidad, dos, muchísimo más talento y tres, un seguimiento con selección y sobre todo entendimiento con todo el grupo. El tercer jugador que yo dejaría fuera es Jorge Sánchez. Creo que ya todos sabemos por qué dejaríamos fuera a Jorge Sánchez, un jugador que decidió salir de Cruz Azul a un equipo de Europa para poder ser visto todavía para la selección mexicana. Fue una buena estrategia de su parte, pero creo que no debería tener tanto peso. Y lo peor de todo es que yo creo que va a terminar siendo el lateral derecho titular de Javier Aguirre. Y si algo tengo que aplaudirle a Jorge Sánchez es que tiene el mejor representante de la historia. El penúltimo jugador que yo dejaría fuera, que creo que aquí sí me puedo meter en algunos problemas si alguien no va a estar de acuerdo, sería Orbelín Pineda, un jugador que a mí en lo personal nunca me ha convencido durante todos los años que ha jugado. Aún así, hablando de su prime, que pudo haber sido en las Chivas, en Cruz Azul, que tuvo buenos años, nunca ha sido un jugador que yo he sentido que sea algo tan diferente como para marcar toda una generación. Y se ha visto, no ha marcado una generación para la selección mexicana, se pensaba que podía llegar a más. Su nivel hoy por hoy no me parece el más fascinante y aparte creo que como tal en su rol hay muchos mejores jugadores que él. Y el último jugador que yo dejaría fuera sería Germán Berterame, uno de los delanteros que están peleando su puesto, no lo tiene asegurado todavía y que yo creo que se va a terminar quedando fuera del mundial y justificadamente. Si bien está metiendo algunos goles allá en la MLS, con Messi, etcétera, creo que eso no te da el peso suficiente para poder jugar un mundial y aparte que en su posición han estado muy bien los delanteros, hablando de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y bueno, Santi Jiménez lo van a llevar porque no lo llevaron el mundial pasado y eso está teniendo mucho peso e incluso creo que el memote te puede funcionar más de lo que te puede llegar a funcionar Germán Berterame, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, hablemos de la portería. Yo creo que en la portería va a ser lo menos debatido. Van los tres porteros que todos pensamos que deberían ir, o al menos eso creo yo. Empezando obviamente con el Tala Rangel, que yo creo que debería ser el portero titular y no tengo dudas de que Javier Aguirre lo va a poner. Bueno, quién sabe. El segundo portero sería Carlos Acevedo, se quedó con las ganas de poder follarse en el mundial pasado, pero creo que hoy por hoy se ha ganado su puesto, si bien en Santos fue un equipo paupérrimo en toda regla. Creo que el nivel de Carlos Acevedo ha sido bueno, obviamente no va como titular, pero esa experiencia mundialista creo que ya la tiene que vivir y se lo ha merecido con las grandes actuaciones que ha tenido con su equipo. Y el último portero que yo llevaría, que para algunos no les gusta o no les parece correcto que lo lleven, es Paco Memo Ochoa. Yo la verdad soy partidario de que sí merece esa convocatoria, pese a que está en una liga de menor nivel. Lo que ha hecho Memo Ochoa en selección y en mundiales es importante. Obviamente no nos ha llevado a una semifinal, no nos ha llevado a una final, no puede hacerlo él solo, pero creo que ese reconocimiento de jugar 6 mundiales se lo merece Memo Ochoa como tal, como mexicano. Yo sí lo considero un líder dentro del vestidor, aunque muchos de ustedes no lo contemplen, pero bueno, yo sí llevaría a Memo Ochoa en mi convocatoria, la verdad. Ahora vámonos a la defensa. Por posición me gustaría llevar por lo menos a 2 jugadores y algún otro comodín que pueda entrar. Así que vamos a empezar a hablar del lateral izquierdo. Y creo que aquí no hay mucho pierde. El mejor lateral izquierdo que tiene México es Jesús Gallardo, bicampeón con el Toluca, buenos años con Monterrey, campeón con Monterrey. Entonces aquí no hay mucho debate. Ahora bien, ¿quién sería el cambio directo de Jesús Gallardo? Yo creo que sería Mateo Chávez. Se lo ha ganado, una buena temporada que ha tenido. Y siento que aquí no hay mucha competencia, a menos de que pase algo garrafal, que se termine lesionando Gallardo, Mateo Chávez no lo veo teniendo minutos, entonces el cambio que pueda tener Jesús Gallardo yo creo que sería un poco irrelevante.
La lateral derecha yo creo que es donde no voy a coincidir con todos ustedes, pero yo llevaría obviamente a dos. Uno sería Israel Reyes, que de hecho sería mi lateral derecho titular de la selección, y su cambio, o incluso que puede llegar a pelear la posición, pero no creo que tenga una progresión como la que ha tenido Israel Reyes, y lo que te puede dar Israel Reyes contra ciertos equipos sería el Richie Ledesma. Los centrales de la selección, yo creo que aquí no tenemos dudas de quiénes tienen que ser los titulares. Obviamente va a ser César Montes, ya tiene experiencia mundialista, tiene experiencia europea, sí, está en una de menor nivel, pero no tienes a alguien mejor en su posición. Y al lado de él, obviamente, tiene que estar Johan Vázquez, titular con su equipo, ha estado en Italia por bastantes años, sí ha tenido algunos descensos, pero se ha mantenido en primera división. Entonces eso también te habla del buen trabajo que ha hecho Johan Vázquez. Y aparte en los últimos juegos de la selección, Johan Vázquez es el líder de la defensa y de lo mejorcito que hemos visto para México. Yo en lo personal llevaría al Chiquete Orozco. Yo sé, tiene una lesión bastante importante, no estuvo jugando con el Cruz Azul campeón, pero esa clase de jugador no la tienes. Y aparte, si en algún caso te llegan a expulsar a Johan Vázquez, te llega a lastimar Johan Vázquez de alguna manera u otra, que entre el Chiquete Orozco te da más garantías. Porque también estaba entre llevar a Everardo, pero me parece que se queda un poquito más limitado que el Chiquete Orozco. Entonces, si pones a entrenar al Chiquete Orozco desde hoy, puede llegar a buen nivel. Lateral por la derecha que podría cumplir a César Montes sería Campillo, un jugador que cerró la temporada de una manera increíble. Me sorprende mucho que no se esté hablando de Campillo para que vaya convocado a la selección. Obviamente no tuvo ese proceso mundialista que tuvieron muchos de ellos, pero yo si llevo Campillo sería mi apuesta. Incluso una línea de 5 puede aparecer en algún momento. Sería una buena apuesta y no sería ningún error ni algo descabellado. Ahora hablemos del medio campo y quiero empezar hablando de los contenciones del equipo, que creo que aquí tampoco vamos a tener pierde. Uno va a ser Eric Lira, que qué clase de jugador es Eric Lira. Yo creo que va a tener que ser el titular de Javier Aguirre, si no me va a decepcionar muchísimo. Y el segundo va a ser Edson Álvarez, si bien no ha tenido tanta regularidad. En el Fenerbahce lo hizo no mal, horrible. Creo que es uno de los capitanes de la selección, un jugador que puede ser diferenciador, un jugador con mucha garra y que en algunos sectores del juego te puede cumplir bastante bien y obviamente te cumple el rol de capitán que necesita la selección. Entonces yo los llevaría a ellos dos. Planteando, yo llevaría 4 jugadores, empezando con Álvaro Fidalgo. Recién se acaba de naturalizar, un jugador espectacular que en el Betis ha tenido bastante regularidad, ha estado jugando muchísimo. Obviamente ya sabemos todo lo que hizo con el América y dejarlo fuera de la convocatoria sería un error. Aparte, yo también lo veo como titular a Álvaro Fidalgo. Tiene que jugar sí o sí por la clase de jugador que es, por la apertura que te da en el juego, por la salida de balón. Va a terminar jugando. Otros de mis jugadores volantes serían Obed Vargas, un jugador que llegó recientemente con el Atlético de Madrid, que Cholo Simeone lo ha estado apapachando bastante, dándole muchos minutos y que de hecho ya tiene pasaporte español, ya no cuenta como extranjero. Entonces yo creo que vamos a terminar viéndolo muchísimo todavía en el fútbol europeo y aparte tiene muy buen presente. No tendrías por qué no llevar a Obed. El tercer volante que llevaría obviamente sería Gilberto Mora, ese jugador que nos va a llevar al 6º partido, nuestro nuevo 10, el jugador diferente que tiene la selección, que él ha estado rompiendo tanto en selección como con su equipo y que aparte tiene cositas muy diferentes de lo que habitualmente estamos viendo en un jugador mexicano y que a ver, pues esto puede ser una catapulta bastante importante para Gilberto Mora y si alguien quiere romperla en este mundial va a ser Gilbertito. El último de mis volantes sería Charlie Rodríguez y voy a ser totalmente sincero, él era un jugador que a mí no me convencía para nada que fuera a la selección y que incluso festejé que no fuera convocado, pero tuvo una final increíble contra los Pumas, ha tenido un muy buen presente, ha sido parte de todo ese proceso mundialista que ha llevado la selección y sí, yo sé, no ha metido gol, tiene únicamente una asistencia en muchísimos juegos jugados, ha tenido muchas oportunidades con el Vasco, pero no llevarlo por el presente que tiene siendo un campeón de la Liga Mexicana y aparte creo que merece ir por todo lo que ha hecho durante estos 4 años antes del Mundial de Qatar 2022, sería un error. Terminamos hablando de los mediocampistas, ahora hablemos de los delanteros. Y quiero hablarte de esos extremos que yo llevaría sí o sí a la convocatoria. Y quiero empezar hablando de Julián Quiñones, un jugador naturalizado desde hace ya algunos años que en selección no ha tenido el mejor de los niveles, pero que últimamente ha estado jugando bastante mejor a como empezó su inicio en la selección mexicana. Un jugador que la está rompiendo en Arabia, que si bien no es la liga de mayor nivel, da cosas que otro jugador mexicano no tiene, te da explosividad, potencia. Tienes que llevarlo y tiene un presente bastante bueno. El segundo jugador que yo también incluiría sería un jugador que también puede entrar como volante, pero yo lo voy a contar como extremo para fines prácticos. Estoy hablando de Brian Gutiérrez. Los últimos juegos de Brian Gutiérrez con la selección han sido magníficos. Ha entendido perfectamente con sus compañeros e incluso en las Chivas no era titular, era el revulsivo de confianza de Milito, pero nunca tuvo la confianza de Milito para poder jugar desde el inicio. Pero con la selección, desde su primer convocatoria, desde su primer minuto, se vieron cosas diferentes. Y sí, yo creo que va a terminar siendo esos jugadores que juegan mejor en selección
selección que en clubes. Siento que le va a pasar lo mismo que a Gilberto Mora. Es una oportunidad de oro para poder ser visto por equipos más importantes en todo el mundo. Otro de los extremos que yo llevaría sería el Piojo Alvarado, un jugador que no me convence al 100%, pero no veo a alguien mejor en su posición y que aparte, bueno, sí tiene muchísimo talento. También con las Chivas ha sido bastante importante. No especialmente esta temporada, pero la temporada pasada ha sido bastante buena. Con el Cruz Azul también hizo cosas importantes y creo que las Chivas terminaron ganando en ese sentido y la selección también termina ganando con el Piojo Alvarado. Aún siento que le falta ese saltito extra, ese extrita para poder figurar como una de las estrellas de la selección, pero ojalá que lo pueda hacer. El siguiente jugador yo creo que es uno que no está contemplado para poder llegar a la lista final, pero en mi lista tiene que llegar sí o sí por todo lo que hizo en la final, en la semifinal y en los cuartos. Estoy hablando de Jordan Carrillo. ¿Qué clase de jugador? Verdaderamente yo no sé si va a terminar siendo un jugador de únicamente una buena temporada, pero no me importa. Yo lo llevo. Es un jugador diferente, un jugador que te retiene la bola, que no te pierde la bola. Y a mí, obviamente, respetando las jerarquías, me recuerda muchísimo lo que era Isco en su momento. Si bien no es un extremo nato, es un extremo que termina pegando un poquito más al medio, vendría siendo un poco más un 10, un volante pegado a la banda. Siento que te puede rendir en ciertas circunstancias del juego y que lo puedes aprovechar muchísimo. Entonces, en mi lista entra Jordan Carrillo. El último extremo que yo metería en mi lista sería Diego Lainez. Yo creo que es aquí donde no vamos a coincidir tanto, pero Diego Lainez es un jugador que te puede cubrir tanto el extremo como carrilero y en ciertas facetas del juego te puede rendir muchísimo y que aparte a nivel individual yo creo que fue la mejor temporada que ha tenido Diego Lainez. Hablando un poquito más en el tema grupal, donde tiene mucho sacrificio, tiene mucha llegada hacia arriba, pero también tiene mucho recorrido hacia atrás. Entonces sí, es un jugador que no tienes dentro de esta convocatoria, un jugador con características muy específicas que creo que en algún punto te puede llegar a hacer falta. Ahora bien, los delanteros que yo convocaría para la lista final, obviamente sería Raúl Jiménez, el jugador de confianza de la selección mexicana, el delantero con mejor paso actualmente en Europa. Tiene que ir sí o sí Raulito. Mi segundo delantero, que incluso puede llegar a ser el primero, sería la Hormiga González. Un jugador muy diferente, un jugador de área 100%. Te recuerda un poco a lo que era el Chicharito, pero incluso creo que con mejor técnica. La Hormiga González, si ocupas ponerle muchas bolas a la Hormiga para que te meta gol, pero es una clase de jugador y aparte con un presente muy interesante, con un futuro bastante bueno, que si bien no tiene 18 años, tiene todavía una edad bastante buena para poder figurar en el fútbol mundial y aparte su actualidad es bastante buena, siendo subcampeón de goleo en México. Mi tercer delantero sería Santi Jiménez. La verdad no me convence tanto convocarlo porque tuvo una lesión bastante larga y aparte con el Milan no ha sido considerado para jugar, prácticamente no lo quería el entrenador. Él se está peleando el puesto junto con Germán Berterame y si lo pones en una balanza me voy a inclinar un poquito más por Santi. El último delantero que yo llevaría, aunque a muchos no les guste, yo sí llevo al Memote. ¿Por qué llevar al Memote pensando que es un tronco? Es porque el juego aéreo está un poquito escaso en la selección y muchos van a decir, eso no importa. Créeme que si vas perdiendo 2-1 contra Sudáfrica con 11 hombres defendiendo en el área, vas a querer tener un cabrón como el Memote. Porque te puede estorbar. Todavía no, a lo mejor no te va a meter el gol, pero te va a terminar estorbando. Va a buscar el juego aéreo que no tiene la selección más que César Montes, Israel Reyes y párale de contar, no hay muchísimo más juego aéreo. Tener al Memote para algunas facetas del juego que a lo mejor termina quedándose con 0 minutos, que sería lo más lógico, pero no llevarte al Memote sí siento que para Javier Aguirre sería ponerse la soga en el cuello. Y finalmente te voy a decir cuál sería mi alineación titular. Esto no quiere decir que es lo que va a hacer Javier Aguirre y muy probablemente vaya a ser totalmente lo contrario, pero bueno. En la portería no tengo ninguna duda, yo pongo el Tala Rangel. Poner a Memo Ochoa sería una grosería y poner a Carlos Acevedo no creo que sea mejor que el Tala Rangel. Pondría una defensa de 4 que ahorita va a tener un matiz. En el lateral izquierdo pondría a Jesús Gallardo, en la central izquierda pondría a Johan Vázquez, en la central derecha pondría a César Montes y en la lateral derecha yo en lo personal pongo a Israel Reyes. Ya tenemos nuestra línea de 4 definida y arribita de ellos yo voy a poner a Eric Lira, actuando como un tercer central, un contención, un stopper para poder posicionarse en distintas formaciones dependiendo cómo lo amerita el juego, si estás atacando, estás defendiendo, yo pongo arribita de ellos a Lira. Planteando por ambos lados de Eric Lira, yo pongo a Brian Gutiérrez por un lado y Álvaro Fidalgo por el otro, y arribita de ellos actuando como un 10, que incluso también se puede meter como extremo, a Gilberto Mora. Y en la delantera voy a poner a Julián Quiñones y a Raúl Jiménez. Y si analizamos esta alineación, te da muchas facetas para poder cambiar de formación dependiendo de lo que te está meritando el juego. Puedes iniciar el juego con la misma alineación de 4-1-2-1-2, obviamente hablando de un recorrido defensivo por parte de los volantes, Eric Lira apoyándose con los centrales. También te habla del 4-3-3, que yo creo que es lo que va a estar utilizando el Vasco Aguirre y es con esa alineación que se casa muchísimo. Obviamente en esa alineación Brian Gutiérrez terminaría pasando como extremo y terminaría la línea de 3 con Eric Lira, Álvaro Fidalgo y obviamente con Gilberto Mora.
También puedes meter una línea de 5 clavadita con Eric Lira o también un 4-4-1-1, que yo creo que sería mi formación favorita y la más equilibrada, pero no creo que Javier Aguirre se atreva tanto. Al final del día, estos son los jugadores que yo llevaría al mundial, los jugadores que más me han convencido en este proceso mundialista. Esto no quiere decir que yo tengo la verdad absoluta. Aquí me estoy basando mucho por mis gustos, un tema de subjetividad, pero obviamente también siendo objetivo en muchas cosas. Y a ver, puedo estar bastante equivocado. Quiero saber qué piensas tú y pues simplemente te quiero agradecer mucho por ver este video. Espero que la selección mexicana termine tomando las mejores decisiones y sobre todo que nos den una alegría bastante grande. Y por último, quiero invitarte a darle like a este video, obviamente también seguirme porque aquí vamos a estar hablando mucho de fútbol y pueden dejarme incluso el tema que quieren que estemos hablando en los comentarios, que algunos de ustedes me conocen, pero algunos otros no. Yo soy Marcelo Bustos, un apasionado del fútbol desde chiquito. Prácticamente he comido fútbol durante toda mi vida, soy creador de contenido de deportes, entonces te invito mucho a apoyar este proyecto que va a ser el primer video de muchos que vamos a subir. Tengo pensado muchos proyectos, quiero crecer este canal de una manera importante y sobre todo quiero crear una comunidad bastante bonita junto con ustedes, así que nos vemos en un próximo video.